noches, hermanos. El Señor los bendiga grandemente. Nuevamente en un estudio bíblico de viernes. En este viernes, precisamente para terminar la parte 2 de lo que empezamos el anterior viernes, con señales del tiempo final antes de la segunda venida de nuestro amado Rey Jesucristo. Con esta segunda parte concluiríamos estas señales que definitivamente son importantes que las discernamos y conozcamos y las compartamos a otros hermanos. De eso se trata todos esos estudios, para edificación del pueblo y también para edificación a otras vidas. Por eso vamos a darle gracias al Padre en el nombre de Jesús y entregar este estudio como siempre lo hacemos. Padre, en el único nombre que conocemos para ser salvos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pedimos, Señor, que bendigas, Padre Santo, este estudio que estamos realizando esta noche para concluir estas señales que nos anuncian, Señor, tu segunda venida. Padre amado, bendito Dios, gracias te damos, gracias, Rey amado. Vez tras vez la oportunidad que nos das de poder grabar todos estos estudios, Señor, para edificación de tu iglesia. Confirma la obra de nuestras manos, Señor amado, por tu Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, porque tuya es la gloria y la honra y el poder y la alabanza. Para ti, por ti y de ti son todas las cosas, Señor amado, y eso lo hacemos en tu nombre, Rey, agradeciéndote, Señor, por tu misericordia y tu amor. Procedemos, Padre Santo, y bendice, Señor, este tiempo, abriendo los corazones y las mentes de mis amados para que reciban en el Espíritu este estudio que vamos a desarrollar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, amén. Amados, entonces, como les decía, esta noche de viernes de estudio bíblico, concluimos la segunda parte de señales del tiempo final que nos hablan de la segunda venida de nuestro amado Rey Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Esta noche nos vamos a referir entonces a señales religiosas. Señales religiosas. Dentro del contexto de la palabra profética, hermanos amados, también vemos que existen señales religiosas. ¿A qué se refieren todas estas señales religiosas? Entre las señales religiosas encontramos que a través de los siglos, la aparición de falsas religiones que en realidad tienen un origen común. Amén. Tienen todas un origen común. Amén. Gloria a Dios. El origen de estas es Babel. ¿Dónde está esto? En Génesis capítulo 11, versículo 1 al 8, tú puedes escudriñar y encontrar que en Babel empezó lo que hoy conocemos como las idolatrías y todas las religiones falsas. Simboliza el sistema humanista formado por el hombre, en lo económico, en lo político y en lo religioso. Y donde se dio inicio a la hechicería, la astrología y en general la rebelión contra Dios. Babel, que posteriormente sería Babilonia, y lo que nos habla también la palabra ya en el Apocalipsis. Gloria a Dios. En el libro de Apocalipsis, a este sistema lo identifica con el nombre de Babilonia, madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. De una manera extraordinaria, la palabra profética revela a qué se está refiriendo este sistema religioso. Amén. Se expresa como un gran sistema político, religioso y económico, siendo un misterio para el mundo impío, pero revelado por el Señor en su palabra a través del libro de Apocalipsis, que precisamente significa revelación. Este sistema, en el aspecto político y económico, lo conforman las naciones impías y rebeldes al Señor y su palabra, y que están preparando el camino para la manifestación del líder político mundial, amén, que va a dominar y se le va a dar la autoridad sobre toda la tierra. ¿Cuándo va a ser esto? La palabra del Señor nos enseña. Amén, gloria a Dios. La palabra profética lo identifica como la bestia o anticristo, que gobernará, asolará la tierra en el cumplimiento de la semana 70 o los últimos 7 años de la presente era. Recordemos
que hay una profecía del profeta Daniel en el Antiguo Testamento que se refiere a las 70 semanas precisamente del libro del profeta Daniel, que está en Daniel capítulo 9, 24 adelante. Amén. Si tú lo puedes escudriñar. Son 70 semanas de las cuales 69 se han cumplido y falta una por cumplirse. Semana no de días, sino de años. Los últimos 7 años de esta era. Amén. Gloria a Dios. En el aspecto religioso se expresa en la agrupación de todas las confesiones religiosas de la tierra, sectas, filosofías, movimientos humanistas, incluso algunos líderes evangélicos pertenecientes a denominaciones protestantes y pentecostales, cegados por diversos motivos, simpatizan y están trabajando estrechamente con el catolicismo romano, liderados por el Consejo Mundial de Iglesias o el movimiento económico, donde aparece claramente, ¿no es cierto?, claramente y en primer lugar, la figura del catolicismo romano, a la cabeza del Papa, que de la misma forma preparan la conformación de la religión mundial que aglutine a todas ellas en un fin común que será la adoración de la bestia. Al final de eso se tratará. Y dice la palabra del Dios Todopoderoso: por el momento, unidos contribuyen para la pronta manifestación de la segunda bestia o falso profeta, porque además del anticristo va a haber una segunda bestia o falso profeta, quien encabezará la religión mundial y que en el tiempo del cumplimiento de la semana 70 o los últimos 7 años de esta era, y a través de señales y prodigios mentirosos, hará que los moradores de la tierra adoren a la bestia y a su imagen. ¿Dónde está eso? En Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 y 15. Gloria al nombre del Señor. En este último tiempo encontramos como una clara señal en lo religioso el creciente culto mariano, promovido fuertemente por el catolicismo romano, empezando por el Papa. Es decir, honrar y rendir culto supuestamente a María, madre de la naturaleza humana del Señor Jesús. Aclaremos, hermanos, aclaremos esta situación. La María, que esto más adelante lo vamos a ver, gloria a Dios, amén. Los títulos que le asignan de Reina del Cielo, Corredentora, Mediadora y otros, no solo son falsos, sino contrarios a las Santas Escrituras. No se refieren a María, que fue madre de la naturaleza humana de Jesús. En este punto aclaremos lo siguiente: no negamos ni queremos poner a un lado el ministerio y el servicio de María en la palabra de Dios. No, jamás. Lo que estamos mostrando es esto que el catolicismo, a través de la religiosidad y a través del culto mariano, ha desvirtuado. Vamos a ver más adelante. Gloria al nombre del Señor. Es decir, aclaremos, la María que enseña el catolicismo pagano romano no es la María que enseñan las Escrituras, que fue madre, sí, de la naturaleza humana de Jesús. Fue madre de la naturaleza humana de Jesús. El catolicismo romano, al mezclarse con el paganismo, adoptó en su seno el culto pagano a la Reina del Cielo en tiempos del emperador romano Constantino, el año 300 después de Cristo, que en realidad fue el primer papa. De papa no habla absolutamente las Escrituras. Es algo que el hombre los hombres en su deseo de hacer una organización religiosa inventaron como si se tratara de algo escritural. En la palabra de Dios nunca aparece el título de papa. Este culto se inició en Babel con Semiramis, esposa de Nimrod. Al morir se esparció la creencia de que se había reencarnado en su hijo llamado Tammuz. Amén. Con el tiempo aparecieron figuras de una mujer llevando a su hijo divino en brazos y se convirtió en adoración a esta diosa pagana.
El catolicismo romano, al mezclarse con el paganismo, lo aplicó a María, que aparece llevando supuestamente a Jesús niño en sus brazos. Esto nunca enseña las Escrituras que se muestre así. Hasta hoy se mantiene este terrible engaño satánico en múltiples imágenes, estucos en todo el mundo religioso. El culto a la Reina del Cielo es pues muy antiguo. Con los años y teniendo como origen Babel, cuna del paganismo mundial, esta adoración de la Reina del Cielo y su Hijo Divino en brazos pasó prácticamente a todas las civilizaciones del mundo antiguo con diferentes nombres. De acuerdo al lugar, Venus en Roma, Kali en la India, Isis en Egipto, Ceres y Artemisa en Grecia, Astarte en Fenicia, Diana en Éfeso, ¿se acuerdan ustedes ese pasaje? Diana de los Efesios. Incluso en el Antiguo Testamento se registran pasajes bíblicos que detallan que el pueblo israelita cayó en ciertos momentos presa de ese culto satánico, idólatra y pagano. Por ello vemos otras señales religiosas. Amén. Muy importante que discernamos. Idolatría, qué terrible. Realmente la idolatría es algo abominable delante de Dios. Y en el Antiguo Testamento encontramos que el pueblo de Israel cayó en esto que encontramos en la Escritura. El hombre se postra ante imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, madera, que tienen ojos y no ven, pies y no caminan. ¿Ven? Esto es terrible. Esta es una abominación delante de Dios. Salmo 115, 3 al 8. Anótalo, hermano, hermana. Salmo 115, 3 al 8. El Señor ha utilizado esta palabra para que muchas vidas salgan de la idolatría. Abre tu Biblia, si hay, consigue una Biblia y vas a ver que esto no es algún invento. Está en Salmo 115, 3 al 8. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos que son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. ¿Y qué dice el versículo 8? Terrible. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Subraya esto, hermanos. Qué terrible. La palabra del Dios, Señor, revela, enseña y liberta. Gloria a Dios. Espiritismo y ocultismo y magia es otra señal también de este tiempo final. El incremento de esta práctica de espiritismo, de ocultismo, de magia. Como otra señal de los últimos tiempos, vemos en nuestros días el incremento notable de prácticas relacionadas con lo oculto o contacto con demonios, poderes y energías sobrenaturales, fuerzas demoníacas, a fin de obtener el poder para manipular y ejercer influencia en las cosas o en las personas. Qué terrible, hermanos, qué grave. Amén. Todas estas actividades son duramente condenadas por la palabra de Dios. Todas esas actividades. Es algo que está prohibido totalmente por el Señor a través de su palabra. Acudir a brujos, a hechiceros, que son llamados parapsicólogos, para que lean la suerte, realicen supuestos arreglos en la vida de los que acuden a ellas, confiar en horóscopos para conocer el futuro, etcétera, etcétera, es algo abominable, repugnante delante de Dios. En definitiva, la práctica de la hechicería se irá incrementando mucho en los últimos días, antes y durante el cumplimiento de la semana 70. Se irá incrementando. No debemos olvidar
que el uso de las drogas alucinógenas se encuentran comprendidas dentro del campo de la hechicería, ya que esta práctica lleva a personas cautivas en drogadicción a entrar en dimensiones espirituales donde se mueven fuerzas de maldad, demonios con los cuales entran en contacto. Esto lo vemos muchas veces en personas que sufren de esta dependencia. Primera de Corintios 10, 19 al 20. Son pasajes que tú los anotas y los registras en tu libreta y los tienes siempre presente. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo, mira esto, subraya, que lo que los gentiles, los no cristianos, los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Qué tremendo, hermanos. Como la advertencia del Señor. Gloria a Dios. Señales morales, qué terrible. Hermanos amados, si algo estamos viviendo en estos días, la inmoralidad que se practica de una manera, pero terrible realmente. Señales morales. Las señales morales que vemos a diario nos anuncian la inminente venida de nuestro amado Rey Jesucristo. Que si bien no sabemos la fecha, ni la hora, ni el momento exacto, pero sí sabemos que va a ser inminente, que sí o sí se va a dar. Y que las señales nos están diciendo que nos preparemos para estar preparados para su venida. Hace 2000 años, el Señor manifestó que estos días que estamos viviendo serían como los días de Lot. ¿Recuerdas en el relato bíblico? Personaje Lot. Las escrituras enseñan que Lot vivía en Sodoma y que juntamente con la ciudad vecina Gomorra y las ciudades Adma y Seboín fueron sujetas de juicio divino por sus perversiones y su práctica de homosexualismo. De ahí viene el término sodomita. Las noticias que vemos a diario demuestran el grado al que puede llegar el ser humano en su amor por los deseos carnales. Terrible, terrible realmente. Gálatas 5, 19 al 21. Subrayalo, anótalo en tu Biblia, hermano, porque este pasaje es demasiado muy importante. Manifiestas, o sea, ¿cómo se muestran las obras de la carne? Manifiestas son las obras de la carne. ¿A través de qué? Del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, lascivia. Ahí está el versículo 20, subraya. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Todo esto vemos, hermanos. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes. Subraya, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Tremenda la advertencia del Señor. Por eso es que encontramos en este tiempo final que vivimos la validez de las Escrituras. Como la palabra profética nos habla y nos menciona precisamente lo que sería cumpliendo y conforme nos acercamos a la venida del Señor. Como una señal muy clara que vivimos los últimos días previos al cumplimiento de la semana 70, los últimos 7 años de esta era, vemos en el carácter de los hombres del tiempo postrero lo que ya el apóstol Pablo en sus días recibió por revelación divina y se lo comparte a su amado discípulo Timoteo. ¿Dónde está eso? Segunda Timoteo capítulo 2 versículo 4. Es notable especialmente cuando dice amadores de los deleites más que de Dios. Amadores de los deleites más que de Dios. Esto es algo extraordinario, como la exactitud de la palabra de Dios cuando encontramos precisamente lo que está pasando en el mundo hoy. Amén. Entre estos mencionados
En la palabra profética tenemos, amén, tenemos asesinato y violencia. Nadie podrá negar que vivimos tiempos de violencia, donde todos los días se escucha a través de los medios de crímenes cometidos, asaltos y violencia en general. Esta es la característica de estos días, que nos muestran que son señales, que nos muestran que realmente hay algo que está definitivamente cumpliéndose en el escenario mundial. En esos días previos a la segunda venida del Señor, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, encontramos un constante incremento en la violencia, en la delincuencia, en la criminalidad, en las calles de grandes y pequeñas ciudades en todo el mundo. ¿Ven? Es una característica que es de todo el mundo prácticamente. ¿Ven? En este estado de cosas llegará su clímax en el tiempo del cumplimiento de la semana 70 o los últimos 7 años de esta era. ¿Cuándo empezará el cumplimiento de la semana 70? De los últimos 7 años, cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia. Una vez que se produzca el arrebatamiento de la iglesia, empiezan los últimos 7 años de esta era. Amén. Inmoralidad sexual, lujuria y pornografía. Inmoralidad sexual, lujuria y pornografía. Amén. Gloria a Dios. A nombre, ese sí, es tremendo. A nombre de la libertad y los derechos humanos, hoy se avala, se certifica desde los gobiernos las relaciones homosexuales y de lesbianas, porque es un asunto político nada más, para ganar votos. Pero eso va en contra de lo que está estipulado en la palabra de Dios. Sin embargo, la bendita y la poderosa palabra de Dios enseña que tales prácticas resultan abominables, repugnantes delante de nuestro Dios Santo. Amén. El mundo que no toma, es que el mundo impío no toma en cuenta a Dios, muestra el homosexualismo como una forma de vida. El Señor en su palabra enseña que se trata de contaminación demoníaca. Y esto lo decimos, hermanos, no porque sea un capricho nuestro, sino porque la Escritura muestra que es así. Gloria al nombre del Señor. En su misericordia el Señor Jesucristo tiene el poder de libertar estas vidas cautivas de demonios sodomitas, si se arrepienten y buscan el perdón y liberación que solo Cristo puede dar por su bendita sangre vertida en la cruz del Calvario. Esto es importante. No es que a través de, qué sé yo, de la predicación de la palabra de Dios se quiera condenar ya de hecho a aquellas personas que están en relaciones homosexuales. No, para nada. Todos tienen oportunidad de arrepentirse. Todos tienen oportunidad de clamar y pedirle al Señor ser libres, porque es una contaminación demoníaca de la cual tienen que ser liberados. Amén, gloria a Dios. En Romanos 1, 26 y 27, ¿qué dice? Precisamente yo te pido en el amor de Cristo que puedas leer todo el capítulo de Romanos, capítulo 1 y capítulo 2. Pero en el capítulo 1 encontramos expresamente en los versículos 26 y 27 algo que no muestra que no es una invención de la predicación del Evangelio. No, dice claramente Romanos 1, 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza
Esto es bien importante. Dios hizo al principio hombre y mujer. Hombre y mujer. Lo demás, eso es lo que, naturalmente hablando, es lo que el Señor hizo. Pero lo que es contrario a la naturaleza es una relación homosexual. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural, subraya, de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos, subraya esto, la retribución debida a su extravío. ¿Qué significa retribución? Pago por ese pecado. Y precisamente lo que encontramos como pago de ese pecado y de esa inmoralidad, por ejemplo, es el SIDA. El SIDA es algo que se encuentra más en grupos de gentes que están en relaciones homosexuales y relaciones promiscuas. Amén. Bien, hermano, hermana, que este material que hemos hoy día concluido, puedas tener este pasaje en mente, puedas utilizar este pasaje, puedas utilizar la palabra de Dios y todos estos estudios que hemos ido desarrollando durante todo este tiempo para hacer obra de evangelismo. Anuncia la verdad. Si tú estás en esto, puedes leer y también puedes compenetrarte más de lo que el Señor enseña en su palabra. A ti, hermano, hermana, que has dispuesto tu corazón para hacer esa labor. La palabra del Señor en Mateo 24, 4, 5 dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su Señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Amén. ¿Por qué? Porque es nuestro deber anunciar, y es un gozo y un privilegio anunciar la verdad del Evangelio sin tapujos y sin nada de disfraces. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso, vez tras vez, al final de cada estudio, hemos concluido con este pasaje que sigue a continuación. Porque firmemente creemos, hermano, hermana, con todo nuestro ser y nuestro corazón, creemos que la palabra es así. Vamos a ver, como siempre, concluyendo con esto. Convencidos estamos que la palabra de Dios es viva y eficaz para transformar vidas, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Ven? Vez tras vez nos ha acompañado al final este pasaje, que les pido al Padre en el nombre de Jesús que siempre lo tomemos en cuenta, que por eso damos gracias al Padre por toda esta serie de estudios desarrollados durante todo este tiempo. Está en preparación nuevo material por el que pido a todos que podamos orar, clamar, pedirle al Señor que nos ayude siempre en este propósito. Gracias, Padre amado, bendito Dios. Gracias, Dios Todopoderoso, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, por la oportunidad que nos has dado de poder servir, ministrar tu palabra, que es un privilegio demasiado grande, Señor. Gracias, Señor. Bendice a las vidas que han estado en audiencia a través de estos viernes de estudio bíblico. Y Padre amado, Dios Todopoderoso, una vez más te clamo y te pido, confirma la obra de nuestras manos. Ayúdanos a que este material pueda llegar más y más a más vidas y puedan ser libres en tu palabra y en tu verdad. Gracias, papito. En el nombre de Jesús decimos todos amén. El Señor los bendiga como siempre grandemente.